Amados, muy buenas tardes. Les saludamos acá nuevamente en familia y declaramos que este día también hay una ministración especial por parte del Padre para cada uno de nosotros, las diferentes familias, en los diferentes lugares en que el Espíritu Santo nos está convocando. Les bendecimos y nos aprestamos a disfrutar de todo lo que el Padre tiene preparado para este día. Damos gracias aquí a la familia Escobar Suárez que nos recibe desde esta casa. Estamos hoy uniéndonos en un mismo espíritu con cada uno de ustedes en cada familia, cada casa. Así que nos alegra mucho estar nuevamente aquí. Damos gracias al Padre. Muchas gracias. Bien, unámonos en oración a pedirle a Joel que nos presidas en la oración inicial. Padre, queremos presentarnos delante de ti, Señor, una vez más, como tus hijos, dándote gracias, Señor. Entramos por tus puertas con acción de gracias por todo lo que tú eres, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y tu inmensa bondad, Señor, que muestras a través de todo lo que estamos experimentando, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y levantamos a Cristo en este momento, Señor, para que tú seas visto, Señor. Disponemos nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, para poder recibir lo que tú tienes para decir, Señor. Callamos toda voz, Señor, que de temor que en este tiempo haya podido estarse soltando, Señor, y declaramos que tu paz viene en medio de nosotros a reposar, Señor, y que en medio de tu presencia, Señor, tú hablas, tus palabras se sueltan y entretejen, Señor, propósito, trazan, Señor, caminos, dirección, sentido para cada uno, Señor. Oramos por las familias en esta hora, para que en cada lugar, Señor, donde nos estamos reuniendo, sea tu Espíritu, Señor, moviéndose y soltando la voz, Señor, soltando la voz. Hoy abrimos nuestros oídos, Señor, nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que tú tienes, Señor. Que sea un tiempo donde la semilla caiga en buena tierra, Señor, y como siervos fieles también y como hijos fieles podamos ponerla en práctica, Señor. Que nada se quede, que nada se pierda, Señor. Declaramos que, como veíamos, Señor, somos hijos tuyos, pero también somos hijos de un reino, Señor, donde tu cultura, Señor, donde tu lenguaje, Señor, donde tu palabra, tu pensamiento, tu mente, todo lo que tú eres, Señor, se empieza a manifestar en nosotros, que somos parte de ese reino, Señor. Nos levantamos, Señor, a escuchar tu voz, nos disponemos para recibir tus diseños y tu dirección en este tiempo. Damos gracias porque una vez más tú tienes y tú estás, Señor, atento para hablarnos y para dirigirnos, Señor, en cada paso que tenemos que dar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados, acuérdense, la semana pasada estuvimos hablando y es continuación en lo que el Señor ha estado estableciendo para nosotros como congregación, y es desarrollar el carácter de los hijos del reino. Y hayamos leído Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice: hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte con tiempo ante tu Elohim. El propósito de Dios es que crezcamos en Cristo y que estas características sigan apareciendo en cada uno de nosotros. Así que dispongámonos para todo aquello que el Padre tiene en este momento, seguir ministrando, y que nuestro carácter siga siendo transformado y cada día refleje más y más a Cristo. Entonces vamos a continuar desarrollando este tema. Sí, es que estaba pensando, como hablamos el sábado pasado, el Señor está, y lo que dices, desarrollando el carácter de los hijos del reino. Y creo que cuando uno piensa en el reino y leíamos Mateo 6:33, cuando el Señor mismo les enseña a los discípulos lo importante que es poner el reino de Dios y su justicia
primero, ¿sí? Antes de todo lo que está en el contexto de ese pasaje. Y cuando pensaba y pensábamos en el reino, uno piensa que el reino lógicamente es toda una atmósfera, tiene leyes, tiene diseño, pero lógicamente que todo reino tiene un rey. Y si es rey, pues tiene un trono. Entonces es importante cuando estamos hablando del rey y de todo lo que el rey marca para su reino, es importante conocer no solamente lo que es su esencia, su naturaleza, porque eso es lo que va a empezar a impartir en todos los que somos de ese reino. Pero queríamos retomar desde ahí, cuando pensamos en que si es un reino, pues hay un rey y hay un trono. Y queríamos que miráramos un poquito, miremos el trono, porque si es un reino, tiene que manifestarse esa esencia y ese carácter de gobierno y de autoridad que establece el trono, ese gobierno, ese dominio. Entonces miremos un poquito, ya como para ir entrando en todo el desarrollo de lo que hoy vamos a estar compartiendo. En el Salmo 89 vamos a leer dos versículos, versículo 11 y el versículo 14. ¿Sí? No nos vamos a concentrar tanto en todo lo que es el pasaje, sino mirando el reino, el rey y su trono. Salmo 89, versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra y el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Versículo 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Entonces, cuando mira uno pensando en el reino de Dios y su justicia, inmediatamente pensamos en el rey y pensamos en su trono. Y todo, dice el versículo 11, todo está establecido, todo es de él. Dice, tuyos son los cielos, tuya la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Quiere decir que todo debe estar colocado bajo ese diseño de lo que es ese reino, el rey y su trono. Pero miremos cuáles son las características que tiene el rey. No podemos desligarlo, no podemos hacer lo que Grecia ha entrenado la mente de todos, ¿no? Como separar, ¿no? Una cosa es el trono y otra cosa es el rey. No, el rey le da la esencia a todo su reino y por consiguiente su trono. No, el trono, amados, no es una silla. Sí, porque de pronto pensamos que el trono es una silla. No, el trono representa todo el dominio y todo el gobierno y toda la autoridad de quien está sentado en el trono. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características o la esencia de este trono? Dice, la justicia, el derecho, son el fundamento de su trono. O sea, sobre eso está sustentado ese trono, la justicia y el derecho. Uno diría, bueno, la justicia y el derecho, todo lo que es justo es lo que es derecho. Sí, todo lo que es justo. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos hablado de la plomada? La plomada es lo que va a mostrar si algo está torcido o no. Entonces la justicia y el derecho es el fundamento. Todo en el reino está derecho. ¿Sí? Todo lo que corresponde al rey, a su reino y conforme a su trono, todo está derecho. Y eso no tanto es porque, quiere decir es que no hay nada torcido, no hay nada malo, no hay nada desviado. ¿Sí? Y después dice, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. O sea, como algo que lo representa, porque cuando uno ve a una persona, y por ejemplo hoy que nos hemos encontrado y nos hemos visto, lo que nos permite a nosotros identificarlo es justamente el rostro. ¿No? Dice, yo ya sé que es Joel, porque yo ya reconozco su rostro, porque o sea, a cada uno hay algo, más allá lógicamente del nombre, pero hay algo que nos identifica. Bueno, el rostro
del Señor y el rostro, todo lo que uno ve del Señor está allí. Dice, es la misericordia y la verdad. Quiero aquí, no nos vamos a meter mucho por ahí, después lo miraremos en otro momento. La verdad en el original está conectado con la verdad a la fidelidad también. O sea, por eso cuando vemos en Apocalipsis que el que está sentado en el caballo blanco es fiel y verdadero, o sea, no es nada desligado, si es fiel, es verdadero, es veraz. Entonces son 4 cosas importantes que está, es la esencia del rey, de su trono y por consiguiente de su reino y de todos los que pertenecemos a su reino. Y vamos a leer otro versículo que está en el Salmo 85, versículo 10 al 13. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Ciertamente Jehová dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Entonces, miren que nuevamente el Señor nos marca como toda la esencia de lo que es Él, que es lo que lo representa, de su trono, de su esencia, que son la misericordia, la verdad, que también es la fidelidad, la justicia. Y bueno, aquí nos coloca un ingrediente más como es la paz, que es el resultado de todo esto, de la misericordia, la verdad y la justicia. Empezará, dice, empezará a brotar algo que es de la tierra, o sea, empezará a dar fruto. Ahora, quiero que miremos otro pasaje que está en Mateo 23. Específicamente vamos a mirar el versículo 23, Mateo 23, 23. Y es una conversación, bueno, no es conversación, yo creo que es una exhortación que le está haciendo el Señor a los fariseos, ¿sí? Por toda la atmósfera que ellos estaban manejando de apariencia, de bondad, ellos están creyendo que están haciendo lo justo, ceñiéndose a la ley, bueno, simplemente se viven cumplidores de la ley. Pero aquí les dice algo muy tremendo el Señor, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y resalten, amados, resalten esta parte que es fuerte lo que el Señor les está diciendo, pero dejasteis lo más importante de la ley. Se volvieron cumplidores aún de lo más mínimo, ¿no? Diezmamos del comino, o sea, del detalle, todo, eran cumplidores hasta lo más mínimo de la ley. Pero dejaste lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Wow. Entendiendo que la fidelidad, vemos verdad y fidelidad conectados. Esto es necesario hacer sin dejar aquello, o sea, no dejen lógicamente de ser fieles con el Señor, de diezmar y todo, pero como que se concentraron en ser unos cumplidores estrictos de algo, pero dejaron, dice, lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? La esencia de lo que es el Rey y su reino. Wow. Así que nosotros somos hijos del reino. ¿Qué es lo que debe caracterizarnos? La misericordia, la justicia y la fidelidad, que es la misma verdad, ¿sí? Entonces, es muy tremendo cuando uno empieza a pensar en el reino y en lo que nosotros somos, amados, ustedes y nosotros somos hijos del reino y tenemos un rey y el rey está sentado en un trono. Y esto, si ven que leímos 3 pasajes en los cuales nos está marcando lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún como le dijo el Señor a los fariseos,
es lo más importante, no como parte de la ley, como cumplidores de la ley, sino como una esencia, algo que debe ser natural en los hijos del reino. Entonces, queríamos partir desde ahí para empezar a meditar, pero que el Espíritu empiece a escribir en nosotros lo más importante, no de la ley, no es la ley, es lo que muestra la naturaleza del rey. ¿Sí? Estaba pensando que era como tú explicabas al principio, que cuando vemos el rostro de Dios, es lo que vemos. Entonces, que cuando vean nuestros rostros como hijos, sea lo que ven, que nos identifiquen por eso. ¿Verdad? Así es, amén. Estos son los hijos del reino, amén. Así que, amados, ustedes y nosotros podemos declarar que somos hijos del reino, que vean en nuestro rostro, porque nuestro rostro refleja nuestra esencia. Entonces, vamos a empezar a mirar cada una de esas partecitas para que sea formado por el Espíritu en cada uno de nosotros. En una de sus confrontaciones que tenía el Señor Jesús, sobre todo con los fariseos y con los saduceos, Él les hizo una exhortación y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? Vamos a mirar en Mateo 9:13. ¿Lo tienes, Armando? Sí, Señor. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Correcto. Entonces es una exhortación muy fuerte que el Señor establece y que debemos tomarla en cuenta, ¿no? No solamente era para ellos en ese momento, sino para todo el pueblo de Dios, los que somos del reino. El Señor quiere que entendamos esto. Dice, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces leíamos anterior el pasaje en el cual los fariseos cumplían una parte, ¿sí? Y el Señor les estaba exhortando que será necesario todo, y lo más importante es la ley, y en medio de lo más importante está la misericordia. Y les dice, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio es lo externo que se puede hacer, y se puede hacer de una manera ritual, simplemente por cumplir, y es lo que conforma el espíritu religioso, un formalismo. Y Dios no quiere gente con esas características. Dios quiere gente que desde adentro está manifestando el carácter mismo, ¿no? del reino. Y dice, misericordia quiero. Es lo que el Señor quiere en los corazones de cada uno de nosotros. Acuérdense que siempre el Señor, antes de oír, antes de cualquier cosa de parte nuestra, lo que hace es mirar el corazón. Y cuando Él dice, quiero misericordia, quiere decir, eso tiene que estar claro, manifiesto en el corazón de cada uno. Entonces les dice, id y aprended misericordia. Pensemos un momento, ¿a dónde vamos a aprender? Porque dice, ¿no? Id y aprended, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? ¿Qué dicen ustedes? ¿A dónde vamos? Porque dice, id y aprended misericordia. A su reino. A su reino, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Pues a Él. Correcto, ¿cierto? Sí. A Él. Pues, también pensaba en que antes nos daba como pues, una dirección, ¿no? Que nos decía que delante de Él, obviamente, pues es a ver su rostro, ahí está misericordia y verdad. Entonces, claro, para ir a aprender misericordia, pues hay que ir a ese lugar, a estar ahí delante de Él. Estar delante de Él. Algo que es importante, todo lo que es Él en su esencia quiere que nosotros lo tengamos. Cuando Dios nos llama a que seamos gente de misericordia, no solamente nos lo está pidiendo, sino también nos está proveyendo. Y la provisión está en Él. Él dijo, venid a mí todos, si alguno tiene sed, venga a mí, beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿de dónde vamos a beber para que fluya de nosotros ríos de misericordia? De Él, hay que ir y beber. De todas maneras, conocer a Dios, conocer a Cristo, al Espíritu Santo, caminar en intimidad con nuestro Dios Trino, implica que disfrutamos de su misericordia, estamos bebiendo.
pero no es algo para que se quede en nosotros, sino para que vaya fluyendo. Y es algo que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo, no de manera puntual, sino de manera continua, que sea parte manifiesta de nuestro carácter, parte manifiesto de nuestra esencia. Entonces hay que ir a Él y de aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es que justamente iba a decir algo, porque me parece muy bonito. Cuando leímos Miqueas, dice, ¿qué pide Dios de ti? O sea, Él pide primero, pero ahora con esta pregunta dice, y de aprender dónde vamos, Él no nos pide algo que tengamos que buscar fuera de Él, porque Él lo tiene. Entonces necesitamos la misericordia. El único lugar que podemos ir es a Él, porque Él es el único que es rico en misericordia. Entonces no me va a pedir algo que no tenga Él primero, ni tampoco me va a pedir algo para que lo busque fuera de Él. Correcto. Eso implica que nuestro corazón va siendo afectado por todo lo que recibimos. El Evangelio de Juan dice que de su plenitud tomamos. Entonces, de su plenitud, de lo pleno de Dios, tomamos siempre de Él. Y es la manera como respondemos a lo que Él pide en nosotros. Él lo que quiere es de que su vida nos llene completamente. Entonces tomamos de su plenitud, y de su plenitud hay abundante misericordia. Entonces es algo que tiene que caracterizarnos. Vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 33. Aquí encontramos a Moisés en todo lo que era el desafío para ir hacia adelante, ¿verdad? Ya han salido de Egipto, y aquí lo que se presentaba ya era irse afirmando. Y Moisés, pues todas las vivencias que había tenido. Sin embargo, le hace una petición al Señor. Leamos versículos 18 y 19. A ver, Sarita, ¿nos puedes leer? 36, 18, ¿sí? 33. Ah, 33. 33, versículos 18 y 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Correcto. Aquí estamos hablando, ¿no?, de que Moisés estaba en ese momento de oración, en un momento muy especial para todo lo que era continuar hacia adelante, dirigiendo al pueblo para poderlo introducir. Y había un anhelo muy profundo en el corazón de Moisés. ¿Cuál era? Que Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Él había visto mucho, pero sabía que en Dios había mucho más de lo que había visto. Y el anhelo de su corazón era, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y es algo que tiene que estar en nuestro corazón también, ver la gloria de Dios absolutamente en todo. Es un derecho que tenemos como hijos de Dios, que el Padre nos muestre su gloria. Entonces salió a relucir en el corazón de Moisés, ¿no? Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, yo haré pasar mi gloria delante de ti. Iba a tener una visión mayor y una manifestación muy fuerte, ¿no? Y entonces dice, yo haré pasar mi gloria delante de ti y proclamaré mi nombre, Jehová, delante de ti. Imagínense lo que sería eso, estar en ese momento Dios mismo proclamando su nombre. Wow. Era una administración y era algo proclamado. Yo creo que en ese momento, cuando el Señor lo estaba haciendo, cielos, tierra, todo el universo recibieron un impacto tremendo porque es mismo Dios proclamando su nombre, proclamando un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de autoridad, el nombre de gloria, el nombre de poder, nombre de majestad, nombre de santidad, todo lo que involucra la esencia. Dice, yo pasaré y proclamaré mi nombre. Va a ser una ministración muy fuerte, una ministración muy, muy poderosa. Entonces,
A veces cuando la gente está en una necesidad, mire, yo conozco una persona, se llama tal y él le va a ayudar. Hace la gente con solo oír eso como que dice, hay alguien. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de la proclamación a lo que se estaba enfrentando Moisés, no, conducir al pueblo para entrar al pueblo a la tierra prometida, vencer obstáculos, toda una cantidad de cosas. Y lo que Dios hizo fue, bueno, atendiendo a la manifestación de Moisés cuando le dijo, ¿no? Muéstrame tu gloria. Parte de la manifestación de la gloria es experimentar que el nombre de Dios es proclamado por él mismo. Una experiencia muy, muy poderosa, muy, muy especial, ¿no? Y entonces le dice, haré pasar mi gloria delante de ti, proclamaré mi nombre, lo cual quiere decir que su nombre, ¿cierto? Está ligado a la gloria. Ujú. Y después dice, y tendré misericordia del que tenga misericordia. Entonces, justamente con todo eso venía la manifestación de la misericordia. La gloria de Dios está también contenida, no tiene esa esencia, misericordia. Wow. Eso es algo tremendo. Sí. Dios es glorioso y en su gloria está su misericordia. Su misericordia. O sea que es algo tremendamente poderoso en Dios. Cuando Él muestra su gloria, muestra su misericordia. Eso es algo muy, muy, muy poderoso, ¿no? Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Entonces Él está hablando acerca de eso, ¿no? La riqueza. Veamos el cumplimiento, ¿sí? Sí, es que me gustó la versión que se leyó, ¿sí? Porque, a ver, la gloria, como que dentro de la gloria está todo, como toda la esencia del Padre. Y entonces cuando dice, haré pasar todo mi bien, en la versión que tú leíste, que las Américas, ¿puede ser? No, es la Valera, Reina Valera. Claro, entonces dice, haré pasar todo mi bien. Y ahí es donde empieza uno a entender todo, lógicamente, la abundancia que hay en el corazón de Dios. Es donde puede salir su misericordia. En Él dice, haré pasar todo mi bien. Yo creo que todos hemos experimentado todo su bien. Su misericordia es fruto de eso, que es todo el bien que hay en Él. Bueno, Él es bueno, pero dice, haré pasar todo mi bien, todo mi bien. Y creo que pues Cristo es todo su bien, Cristo lo es, ¿no? Pero en ese momento Moisés vio pasar todo lo que estaba en el corazón de Dios y todo era bueno. Wow. Para ser dado. Y eso es la expresión de misericordia. Entonces a la petición de Moisés, Dios le respondió, sí. Uh-huh. Su gloria no es para ocultarla, es para comunicarla, para ministrarla, ¿no? Y le dijo lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué expectativa habría en el corazón de Moisés para que llegara ese momento? ¿No? Yo creo que lo anhelaba y dice, me dijo que sí. Me dijo que sí, me dijo cómo iba a ser. Estaba esperando, ya simplemente el hecho de que yo le dijera eso ya como que su corazón se regocijaba y explotaba, ¿no? Y bueno, avancemos entonces al capítulo 34. Joel, lees por favor versículo 5 al 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él mientras invocaba el nombre de Jehová. Y pasó Jehová por delante de él, proclamando, Jehová, Jehová, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bien, entonces aquí se llegó ese momento. Y entonces dice, descendió el Señor en la nube y estuvo allí con él, mientras invocaba el nombre de Jehová. Pasó por delante de él. Eso fue, a veces lógicamente cuando uno siente la presencia manifiesta de Dios, pero allí él se estaba manifestando de una manera muy, 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 muy especial, ¿no? Y entonces dice, proclamando, Jehová, Jehová, Elohim
misericordioso. Fíjense, lo primero que Dios hace al proclamar es que Él es un Dios misericordioso. Misericordioso. Clemente. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y cuando Moisés me dice, quiero ver tu gloria, lo que el Señor le estaba ministrando, que la esencia grande de su gloria es su misericordia. Por eso estamos nosotros acá, le conocimos, lo que hemos vivido y hemos manifestado o hemos disfrutado en nuestra vida cristiana es la manifestación de su misericordia para con nosotros. Él es misericordioso. Y eso tiene que estar grabado profundamente en nuestro corazón, que lo bebamos profundamente, que lo establezcamos profundamente. Porque como Él es, nosotros también debemos ser. Y entonces Él proclama, ¿no?, su nombre de manera gloriosa. Y entonces dice, ¿no?, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo que ayuda es a sanar imagen que se tiene acerca de Dios. Hay gente que de pronto puede tener la imagen de un Dios castigador, de un Dios con un mazo listo a darme garrote por lo más mínimo defecto o imperfección que pueda encontrar en mí. Pero no, Él es Padre. Él es Padre. Y entonces lo que Él dice, ¿no?, lento para la ira. ¿Qué entienden ustedes por eso? Lento para la ira. Que perdona. ¿Qué más? Que tiene paciencia. Que no reacciona frente a la equivocación. No reactivo. No es un neurótico perfeccionista. No es una persona reactiva. Conoce a cada uno, ¿verdad? Y lo que Él quiere es ministrar su misericordia para que cambie la vida de la persona. Entonces podemos afirmarnos, ¿no?, lo que Él dice: lento para la ira, pero ¿qué? Grande en misericordia y verdad. O sea, todo lo que nos está hablando es acerca de esa esencia tan profunda, tan rica que tiene en la misericordia. Tenemos un Dios misericordioso. Hay historias tristes de personas que han cometido pecado, lo que haya sido, y se sienten que toda su vida pasa algo malo, Dios me la está cobrando. Claro, como yo hice tal cosa, claro, como yo hice tal otra. Vamos adelante, vemos de que sí hay que redimir el pecado, pero cuando Dios perdona, perdona. Y ya, ¿sí? Cuando yo me acerco a Dios para ser lavado, para ser limpiado, Él es grande en misericordia, ¿sí? Grande en misericordia y clemente. Yo reconozco, me acerco, confieso, me arrepiento, Él perdona, me restaura, me afirma para poder continuar hacia adelante. Entonces tenemos que aprender a vivir en esas dimensiones, ¿no?, de la plena restauración de Dios a causa de la misericordia. El enemigo siempre va a querer, es que yo no me siento que Dios me haya perdonado. Y no es tanto que yo me sienta, el asunto es que yo me exponga delante de Dios y me apropie lo que está escrito acá. No es tanto por sentimiento, es la revelación que Dios da y tengo que establecerlo profundamente en mi vida. Ahora, cuando piensa uno en los hijos del reino, pues esto es lo que nos debe caracterizar. Porque a veces se tiende, y él dice, ¿no?, es lento, pero también dice que su ira dura un día, ¿no?, pero su misericordia es hasta 1000 generaciones, pero aún dice el Salmo, ¿no?, para siempre es su misericordia. Y como tú dices, no es reactivo, Él no es provocado como para reaccionar de una vez, ¿no?, sino que Él es lento, Él da espacio, uno, para el arrepentimiento. Pero también los hijos del reino debemos empezar a entender que delante de su rostro va la misericordia, no va la ira,
¿sí? Entonces uno dice, y aún por ejemplo, como esa mentalidad, dicen, no, es que y eso era lo que le pasaba a los fariseos. Para ellos todo era, si no cumplen la ley, debía sancionarse. Y delante del rostro del Señor era misericordia, dando espacio para poder madurar, seguir siendo transformados, pero también dar espacio para el arrepentimiento. Entonces el fariseo era simplemente no se cumplió la ley, entonces iban ya con ejecución, ¿no? Como que cortemos la ira, sí, pero la ira no del desfogue, sino simplemente de castigo. Vamos a sancionar. Y por eso muchas veces le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué sanas el día de reposo? Y el Señor decía, pero pues por delante del rostro del Padre va la misericordia, ¿no? Y para los fariseos era, primero todo tiene que sancionarse, y lo que siempre debe caracterizar es primero la misericordia. Amén. Entonces, bueno, Dios espera arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento, lo cual muestra un corazón arrepentido. Es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces dice, lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Que guarda la misericordia a millares. Entonces es algo que Dios establece, ¿no? Como que es lo que Él quiere, que se impregne las generaciones de los que son su pueblo, que estén experimentando continua misericordia. Dice, carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado. Carga. No está diciendo que se la carga una persona, sino que ya Cristo es lo que cumplió esta parte cuando dice que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, ¿sí? Entonces, en Cristo vemos cómo Él asumió el pecado, y esa es una obra tremenda de misericordia. La mayor manifestación está allí. No podemos hacer nada, pero el Padre en Cristo cargó, como dice acá, la iniquidad, la transgresión y el pecado, para poder perdonarnos. Acuérdense, la misericordia está hablando de hombres que somos débiles y que no somos perfectos, y que necesitamos de la misericordia, pero no entender la misericordia como licencia para pecar. Dios perdona, eso ya es dureza de corazón. Y acuérdense, Dios conoce el corazón y las intenciones y las actitudes. Debo llegar con un corazón arrepentido, dolerme por el pecado, por lo que pasó, ¿sí? Arrepentirme y comenzar a hacer frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces dice, guarda la misericordia a millares, que carga la iniquidad, la transgresión, el pecado, pero dice, de ningún modo justifica al culpable. Entonces, mientras no haya arrepentimiento, está la culpa. La culpa. ¿Sí? Está la culpa. Entonces, no está justificando, ¿no? Dios lo perdona todo, ¿sí? En Cristo está el perdón, pero tiene que haber ese corazón arrepentido y esos frutos de arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, entonces dice, no justifica al culpable, visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Fíjense el daño que hace nuestra maldad, el daño que hace nuestra iniquidad. Somos responsables con nuestras semillas, con nuestras generaciones. ¿Qué les estamos dejando? Entonces dice, un corazón no arrepentido, que no se encuentra cara a cara con la misericordia de Dios, siembra esto, ¿sí? Sobre sus generaciones. Pero cuando nos arrepentimos y entramos en reconciliación con Dios, nos encontramos con su misericordia para ordenar nuestras vidas, dice, generaciones a millares hacia adelante comienzan a experimentar ese fruto, lo que estamos plantando, ¿sí? Lo que estamos plantando. Y eso es parte de lo que es la misericordia de Dios. ¿Qué podemos plantar? Seres imperfectos reconciliados con Él, podemos plantar semillas de misericordia a millares hacia adelante, a nuestra generación. Y eso es tremendo, poder dejar a nuestras generaciones eso. Por eso la importancia, ¿no?, de andar alineados con el corazón del Padre,
alineados con lo que es la justicia del reino, con lo que es la verdad del reino, con lo que es la fidelidad, y parte de eso implica misericordia. Si hemos experimentado misericordia, estamos llamados entonces a comunicar misericordia. Entonces es una manifestación acá muy importante, ¿no?, de lo que es la gloria del Señor. Entonces, para que lo tengamos presente, Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y cuando el Señor lo llamó, proclamó su nombre, y en la proclamación dijo, Elohim misericordioso y clemente. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando nos hacíamos la pregunta en Mateo, ¿no?, el Señor dice, id y aprended misericordia. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cierto? A Él. A Él. Todos hemos ido a Él y hemos experimentado, hemos sido reconciliados, pero atesoremos eso, atesoremos misericordia, porque a veces como cristianos se puede tener un corazón endurecido. Entonces, continuamente necesitamos experimentar misericordia, porque continuamente el Padre tiene misericordia de nosotros. Es yendo a Él, mirando todo el panorama de lo que Él ha hecho para nosotros, el colocarnos en Cristo. Cristo es la máxima expresión y estamos en Él. Entonces es estar en Cristo, viviendo en Cristo y continuando creciendo en Cristo. Eso nos hace crecer. Entonces ya sabemos a dónde ir. ¿Sí? Ya sabemos a dónde ir. Ir a Cristo, permanecer en Cristo, para que nuestro corazón sea lleno de esa misericordia, no solamente de que nos perdona, sino que esa misericordia que nos llena para que se derrame también a través nuestro. Vayamos por favor al Salmo 86, ¿sí? ¿Vas a comentar algo? No, iba a leer un pasaje que casi dice lo mismo, que está en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y me gusta mucho eso, ¿no?, cuando dice se deleita. Y eso muestra cómo es el corazón del Padre, ¿no? Y estamos tomando de Él, y es en este tiempo, amados, estamos tomando de Él. Él se deleita en misericordia, no retiene para siempre su enojo, su ira, sino que Él perdona, pero además perdona y olvida. Olvida porque ya es Cristo, ve a Cristo en cada uno de nosotros. Pero me gusta tanto cuando dice se deleita en misericordia, o sea, algo que disfruta, que sale de lo profundo de su corazón, tener misericordia por cada uno de nosotros y por todo lo que, pues como dice en Éxodo, ¿no? Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, dice en una versión. O sea que Él quiere tener misericordia. Y a veces uno como que siente, dice, oye, ese no merece misericordia. Puede pensar la gente, mucha gente tiene a veces el corazón así cerrado, pero Él dice, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia, porque se deleita, porque Él es bueno. Por eso me gustó tanto cuando se lee allí en la versión Reina Valera, dice, hizo pasar todo mi bien, pasó todo su bien delante de Moisés. Y no era el bien solo para Moisés. Yo creo que Moisés debió ver lo eterno aún a Cristo, toda la bondad del Padre en Cristo. O sea, vio pasar todo el bien. No fue la temporalidad de ver ese momento, ¿no?, sino que debió ver todo lo que fue el bien de perdonar generación a generación la maldad. También yo pensaba, Arturito, con lo que dice Gladysita, de imaginarse ese momento de Moisés, ¿no? Y el Señor me ponía una palabra y era transfigurados. Entonces, claro, escuchaba la palabra que le dice el Señor a los fariseos, id y aprended misericordia. Entonces, claro, yo me ponía a pensar, bueno, ya sabemos que está en el rostro, o sea, lo que leímos el primero, sabemos que está en su rostro misericordia y verdad. Entonces me preguntaba qué pasó cuando pues el Señor sube con Pedro, Jacobo, Juan, y precisamente allá cuando Él se transfigura pues se presenta Moisés y Elías. Entonces veía cómo en ese momento pues Jesús estaba mostrando su misericordia
bueno, yo trato de imaginarme cómo se estaba haciendo, no sé, bajo un tiempo que había sido eterno, y se tenía que conectar esas generaciones, pero como a Moisés se le presentó misericordioso, y Elías pues era uno que iba a reconciliar, sí iba a cerrar las generaciones, Sí. que es como el verso que estamos leyendo. O sea, es misericordioso y clemente a millares y hasta la cuarta generación. Entonces podía ver cómo cuando nosotros vemos el rostro, o sea, vamos y buscamos misericordia, o ahora aquí en la tierra hacemos misericordia, somos transfigurados. Entonces, me acordaba de segundas de Corintios que dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria. Entonces, pues siento que se vuelve como muy, muy real, y ya no es como si entramos en el Espíritu, vemos la misericordia, sino que lo que hemos venido experimentando de hacer misericordia, estamos siendo transfigurados. Amén. Amén. Así es. Una cosa importante es de que debemos entender esa parte de lo que Dios es lento para la ira. A veces esa manifestación lleva a que la gente no entienda la misericordia de Dios y se quede, ¿no? Se quede siendo permisivo y tolerante con el pecado. Pero esa lentitud de la ira es una característica de la misericordia de Dios, dando oportunidad al arrepentimiento. Entonces, fíjense lo que dice en Romanos en el capítulo 2. Bueno, toda esta parte de la exhortación, dice capítulo 2, versículo 3, dice, ¿piensas tú, hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benevolencia, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, fíjense lo peligroso que es no entender la misericordia. El hecho de que Dios no sea reactivo, neurótico, perfeccionista, esté con un garrote dándonos, ¿cierto?, tan pronto caigamos, para mucha gente quiere decir, no pasó nada, pequé y no pasó nada. ¿Sí? Entonces, como que le lleva a endurecer el corazón. Lo que Dios está esperando, ¿por qué ¿por qué es lento para la ira? Porque espera arrepentimiento. Pero aquí dice, ¿no? Versículo 4. Menosprecias la riqueza de su benevolencia, de su tolerancia, de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Es eso? Pero, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Entonces, amados, no estemos atesorando ira para el día de la ira, cuando la esencia de Dios es misericordia. Le agradecemos al Padre que Él es lento para la ira, que no es reactivo, sino ya no existiríamos. No existiría esta transmisión. Quien la hiciera y quien la recibiera. ¿Verdad? Sí. Él es misericordioso. Entonces tengamos siempre en cuenta eso. Él es lento para la ira, esperando que nos volvamos a Él, que reconozcamos y arreglemos, ¿cierto?, las cuentas con Él para seguir adelante. Pero cuando hay corazón empedernido, estamos atesorando, o la gente está atesorando, ira para el día de la ira. Y esto es muy fuerte. Y entonces, afirmémonos, no nos convirtamos en gente que atesora ira para el día de la ira. Él es lento para la ira, pero aquellos que no se convierten están atesorando. Y eso es grave, ¿cierto? De drásticas consecuencias. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y afirmarnos. Siempre está la oportunidad de Dios para el arrepentimiento. Él es misericordioso, lento para la ira. Y Él quiere que vayamos hacia adelante, disfrutando plenamente de Él, y que nuestra vida siempre se caracterice por eso.
Si hemos entendido la misericordia de Dios, tenemos siempre un corazón vuelto hacia Él, caminando en Él y dando frutos continuos de arrepentimiento, ¿no? Disfrutando de su misericordia. En el Salmo 86, vayamos allá, al versículo 15. ¿Quién lo tiene ya por acá? Tú, bonita. Pero tú, Adonai, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Correcto. Recuerden que esta revelación la soltó el Señor allí con Moisés. Y es algo que tenía que quedar allí, que tenía que imprimir y quedar impreso completamente en el carácter, en la conciencia del pueblo de Dios. ¿Cómo es Dios? Y aquí pues llevamos muchos años ya cuando se escriben los salmos, muchos años pasaron, pero quedó esa manifestación. Pero tú, Adonai, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y es algo que tenemos que atesorar y que tiene que enriquecer nuestras vidas. Pero todo eso también tiene que transformarnos, tiene que enriquecernos y tiene que transformar nuestras vidas. Si así es nuestro Dios, ¿cómo debemos ser nosotros? Si estamos bebiendo de sus aguas, estamos bebiendo de su espíritu, estamos bebiendo de su amor derramado en nuestro corazón, entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Misericordiosos. Misericordiosos. Ahí es donde viene el término transfigurar. Correcto. Y de hecho hablamos de padre, porque cuando estamos hablando de hijos, los hijos del reino, inmediatamente estamos hablando del padre y estamos hablando de su simiente, de su genética, y eso es lo que debe ser parte de nosotros. Sí, cuando piensa uno, dice, no hemos sido engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando solamente decimos hemos sido, y leemos ese pasaje en Juan 1:13, dice, hemos sido engendrados, quiere decir que fuimos engendrados, tenemos sus genes, su genética, y eso es lo que es parte de su naturaleza. Amén. Entonces aquí viene, cuando disfrutamos de la misericordia, viene mucha sanidad. Para los neuróticos perfeccionistas, para los que son reactivos, porque si Él es lento para la ira, ¿qué ministrará entonces en nuestros corazones? El no ser reactivos, el ser lentos para la ira, no explosivos. Entonces, aquí es para comenzar a beber. Y no es para mirar y señalar a los otros, es para que cada uno simplemente exponga su corazón. ¿Cómo es usted? Estamos creciendo, acuérdense, características de los hijos del reino, el carácter de los hijos del reino, conforme al Padre. Y este tiene que ser entonces una característica. Él, el único que es perfecto, es lento para la ira. El único que es perfecto. El único que puede pedirnos cuentas, que puede recriminarnos, es lento para la ira. Y entonces es importante que usted permita que el Señor lo confronte. Y usted ya, cierto, con el Señor pueda reconocer, sí, soy neurótico perfeccionista, soy reactivo, he atropellado personas, de pronto a la familia, pero eso no es manifestar la misericordia de Dios. Y queremos crecer en misericordia. Entonces bebamos de Él. Que todo nuestro ser se nutra de esa esencia del Padre, lento para la ira. Una persona misericordiosa es lento para la ira. ¿Por qué? Aún no hemos hecho reconocerlo, ¿no? Estamos en medio de gente que no es perfecta. Mira ya a sus seres queridos. Y dígales, les bendigo porque no son perfectos. Bendigo porque no son perfectos. Y yo no soy perfecto. No somos perfectos. Y el Dios nuestro que es perfecto es misericordioso y lento para la ira. Así que echen de sus hogares el ser explosivos, reactivos, neuróticos perfeccionistas. Échenlo, porque eso no es parte de la esencia del reino. La esencia del reino
es Cristo. Y Él es grande, grande, grande en misericordia. Bebamos y que Dios sane corazones, restaure muchos ambientes de familia, muchas relaciones, a causa de la misericordia. Él es misericordioso. Manifestemos misericordia y sanémonos unos a otros. ¿Sí? Si somos gente que está viviendo la misericordia de Dios, nos sanamos. Que haya corazones sanos, plenamente reconciliados a causa de la misericordia de Dios. Misericordia del Padre. Mientras compartíamos eso, venía a mi ser interior y pues invito a todos los, no solo a los padres, a los padres y a los hijos, en esos momentos cuando uno tiene algo pendiente, o sea, lo voy a tratar de ilustrar. Tengo un conflicto con mi hijo, con uno de mis hijos, o un conflicto no. Él cometió un error, o ella el hijo comete el error, y uno queda con esa carga y viene el conflicto. Castigo, condeno, ejecuto, ¿qué hago? Y entonces se genera internamente todo, y quiero que lo piensen porque creo que no es el único que le ha sucedido. Se forma un conflicto interno que no permite ver, y ahí es donde viene el velo de todo. Ahí se juntan muchas cosas que el Padre y que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Mientras mantiene uno eso ahí, primero no puede uno ver claramente y como que se hace esclavo de eso. Todo el tiempo, si uno va, así esté ejecutando otra labor cualquiera que sea, casi que permanentemente viene al pensamiento de eso, y lo que esté uno haciendo no lo puede desarrollar con la misma efectividad o con la misma libertad que si ya no tiene eso. Cuando uno decide perdonar, es como si soltara una carga y se suelta toda esa como una presión interna. Hay libertad, aparece la libertad, viene la claridad, o sea, se quita eso que como que nubla la vista, y viene la paz. O sea, viene una paz, y esa reconciliación es tan celestial que definitivamente cambia aún la atmósfera no solo interna, sino la atmósfera que se esté generando, porque mientras uno está en tensión, el único que no se da cuenta que está en tensión es uno. Los demás están viendo, algo le pasa. El que nos está dando cuenta es uno. Entonces, cuando suelta uno eso, viene esa fluidez y ese derramamiento, pues ya lo sabemos nosotros, del Espíritu, y viene esa reconciliación donde viene libertad y hay una paz que no es descriptible y que no es adquirible de otra manera, sino es bajo esa acción de misericordia, de perdonar, independientemente si se lo merece, si no se lo... No, eso no entra en ese momento, sino es esa decisión. Perdono, reconcilio, y obviamente vendrá más adelante el ejercicio de tenemos que corregir esto, bueno, ya se hace el ejercicio pero no queda esa condena y esa carga lo tengo ahí. Pensaba en eso y yo decía, Dios, es bien profundo. Misericordia, la misericordia no condiciona. No, el hecho está también en que a veces tenemos el ego muy a flor de piel. Y entonces eso nos hace reactivos. Es que no me oyó, es que no me obedece, es que fue a mí que me lo hizo. Y todo gira en torno. Entonces a veces no se quiere la corrección, sino el desquite. Cuando dice que es lento para misericordia, Dios no quiere el desquite. Dios quiere la transformación de la vida de la persona, no la imposición. Y debemos tener en cuenta eso, ¿no? Cuando hay que corregir, es corregir para que la persona supere, no para agredir y destruir a la persona. Y entonces el gran propósito es ese, ¿no? Debo tener mucho cuidado y reconocer, ¿será que mi ego está muy a flor de piel en todo? Por todo peleo, por todo reacciono, por todo me molesta. Y con las personas está entonces, un ego a flor de piel, en lo cual no está manifestando realmente, si está en Cristo, esa misma presencia de Cristo para ir hacia adelante. Yo quería... Bueno, es un tiempo en el que el Señor está ministrando profundamente cada uno, ¿no? Y cada familia. Pero cuando ve uno y lee el pasaje de Éxodo 33, lógicamente todavía no estaba lo que nosotros hoy somos, ¿no? O sea, Cristo está en nosotros, somos su habitación, su morada. Él está en nosotros, nosotros en Él.
Y podría uno ver que en ese momento Moisés lo vio todo desde afuera y vio pasar todo el bien. Pero qué tremendo cuando uno sabe que ahora es Él el que habita en nosotros, de tal manera que cuando uno pasa, debe pasar también todo su bien, por donde uno va. Porque Él está, Él es, no somos nosotros, Él es, y estamos tomando de Él y aprendiendo de Él y siendo transformados en su misma imagen. Entonces, que esa sea nuestra esencia, los hijos del reino, que donde pasemos, o sea, ese mismo versículo, pasarlo a lo que hoy somos, que pase todo su bien donde nosotros estemos. Amén. Amén. Vayamos al Salmo 103, ¿vale? Por favor, del versículo 8 al 11. Y vamos a seguir meditando todo esto, pero acuérdense, las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Amén. Entonces, que penetre, porque también esto implica sanidad y restauración en muchos hogares, en muchas vidas, y es lo que Él quiere. La misericordia de Dios llega a restaurar, a transformar. Entonces, no nos defendamos, expongamos nuestro corazón y sigamos bebiendo de las abundancias de Él. Del 8 al 11, el Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Bien, esta porción, este salmo, está afirmando las verdades, ¿no? Lo que se tiene que experimentar y se está proclamando. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Es una riqueza en Dios. Está hablando acerca de cómo es el corazón de Él, para poder disfrutar y para poder beber esto continuamente y tener un corazón agradecido. Lento para la ira, grande en misericordia. Está remarcando. Y dice, no contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Esto es muy fuerte, muy poderoso, ¿sí? De cómo la misericordia de Dios, el hecho de que Él sea misericordioso, nos ha guardado de ser destruidos, ¿sí? Porque todo es derecho, pero aquí está hablando ese Dios que tenemos. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Un corazón agradecido, un corazón arrepentido, un corazón apegado a Él para no pecar. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Nuevamente, leerlo con el espíritu de hijo, reconciliado con Él, y no como tomarlo como una licencia para pecar, ¿sí? Sino como recibir ese impacto de lo que Él es y cómo Él nos bendice, nos cuida, y en su misericordia lo que quiere es no consumirnos, sino transformarnos. Dios no quiere consumirnos, Dios quiere transformarnos, darnos victoria sobre las debilidades, darnos victoria sobre todo la manifestación que pueda haber de maldad e iniquidad, ¿no? Dice, no nos ha retribuido. ¿Qué somos nosotros? Un pueblo bajo la misericordia de Dios, perdonado, acercado a Él. Pero que esa misericordia nos lleve entonces a tener ese corazón transformado y que podamos manifestar misericordia, compasión también a otros. La misericordia de Dios no solamente está en el hecho de perdonarnos, sino en la manera también en la cual Él manifiesta bendiciones, abre los cielos para derramar bendiciones sobre sus hijos. Entonces dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Para los que le temen. Entonces aquí está, ¿quiénes son los que van a disfrutar lo que dice acá? Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Entonces, ¿quiénes son los que le temen? ¿Qué decías también? Sus hijos. Sus hijos, los que le aman. ¿Quién más? Son los que le temen. Los que le reconocen. Aquellos que saben quién es Él y lo que Él ha hecho a favor de cada uno. Es ese amor, es esa reverencia que hay en reconocerle a Él y no querer ofenderlo. Los que le temen son los que tienen un corazón sensible para con Él. No un corazón endurecido, sino un corazón sensible. Que su corazón continuamente está diciendo, quiero amarle, quiero agradarle, quiero tener un corazón agradecido. Sé que esto no es grato delante de Él, lo desecho. Sé que esto es grato delante de Él, abrazo eso, me encamino delante de Él. Y es algo que es muy importante. Todos hemos oído y leído en muchas partes de la Biblia la importancia de lo que es el temor, ¿verdad? El temor a Dios. Entonces debemos crecer en esa dimensión. Como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que lo temen. O sea, ese poder continuar, el poder disfrutar de su misericordia. Pero, acuérdense, bebemos para que fluya. La misericordia, una pregunta de confrontación para todos nosotros. La misericordia que hemos bebido de Él, ¿la hemos manifestado? ¿O usted ha puesto barreras hacia alguna persona? La misericordia tiene que fluir. Lógicamente, Dios nos da la sabiduría, porque así como Él es sabio en manifestando su misericordia, también nos da la sabiduría para manifestarla. Pero no para que esto se vuelva una barrera, pero hay que ser sabios, así como Él es sabio. Pero que la misericordia sea algo que siempre esté en nosotros, para que vaya fluyendo. Tenemos un Dios misericordioso, que hace fluir su misericordia y que quiere que estemos disfrutando plenamente. ¿Y qué tenemos nosotros hacia adelante? Igual, su misericordia. Cada día está manifiesta, quiere manifestar aún más y más su misericordia. Entonces estamos hablando que es el carácter de los hijos del reino. Pero también hay un padre de mentira. Y en esta época se está levantando un desafío entre las dos generaciones. La generación de aquel que tiene un padre misericordioso y la generación que se levanta con un padre lleno de mentira, lleno de engaño. Estamos hablando acerca de Satanás, los hijos de maldad. Vayamos entonces a mirar las características que Dios quiere que se manifiesten los hijos del reino y tener cuidado con lo que son las características de los hijos del diablo. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Bien, Colosenses capítulo 3. Joel, por favor. Versículo 2. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, a ver si me ayudan. Sirve, pero es el versículo que dice que vestidos como hijos de Dios. Busquemos ese versículo, si no está acá. Yo creo que nuestros amados allá conectados están. 3:12. ¿Ah? 12. 12, Te faltó el uno. me faltó el 1. Bueno, entonces por favor el 12. 12, sí. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia. Correcto. Entonces, estamos hablando del carácter de los hijos del reino. Entonces está hablando de nuestra vestidura. Acuérdense que esta vestidura está hablando de nuestra esencia espiritual. ¿Sí? Ya habíamos hablado de que pase todo el bien, ¿no? Así como el Señor hizo pasar todo el bien, también lo mismo nosotros. Y entonces dice vestidos, o sea, que lo que se caracteriza lo visible, lo manifiesto en nosotros sea esto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice, de entrañable compasión, también en la otra parte habla de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Eso tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Y está diciendo de entrañable compasión. ¿Qué quiere decir entrañable? ¿Qué dicen ustedes? Desde lo profundo. Desde adentro. Desde lo más profundo. Entonces, ¿desde dónde debe surgir la compasión, la misericordia? Desde lo más profundo. Es algo. La misericordia debe tener tal fuerza en nosotros que brota desde lo más profundo. No se queda contenida, sino que brota. Cuando está ese de entrañable, de lo más profundo, de lo más establecido internamente en nosotros. La esencia que tiene que estar grabada en nosotros es también misericordia. Por eso dice vestidos, ¿no? De entrañable misericordia, compasión. Perdón, y de hecho, aunque dice vestidos, uno inmediatamente lo relaciona con algo externo o algo visible, pero primero fue entrañable, o sea, lo hizo visible. Vestidos es porque primero está dentro, y eso hace que se vea visible, que quede externo, ¿no? Por eso hablamos del rostro. El rostro no es solamente lo que no, o sea, no es lo que uno aparenta, no, sino que es algo que ya es sustancia, es esencia, es lo que está en visible. Las entrañas. Y ahí es cuando uno entiende cuando el pasaje o la parábola del hijo pródigo dice que todo lo que había hecho el hijo, que se había ido, bueno, pero cuando lo vio fue movido. Y ahí es como que todo se le movió adentro y empezó, y así fue como pudo expresar misericordia. Exacto. Entonces, que lo entrañable de nuestra misericordia siempre nos mueva a actuar de esa manera. ¿Sí? Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso somos. Escogidos de Dios, santos y amados. Ese hecho de experimentar esa misericordia de Dios nos lleva entonces a lo siguiente, ¿no? De entrañable misericordia, entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Está hablando acerca de un carácter tratado. Y eso es lo que Dios quiere. Hoy en día se necesita que como hijos de Dios manifestemos esto. ¿Sí? Una vestidura, una manifestación espiritual profunda, dice entrañable compasión, entrañable misericordia. Está hablando acerca de sensibilidad, capaz de responder ante las debilidades y necesidades de aquellos que están adelante, ¿no? Por diferentes circunstancias. ¿Cómo respondemos frente a personas en profunda necesidad? Personas que han cometido errores, dificultades, ¿cierto? Que han caído en crasos errores, pecados, iniquidad, y que han vuelto su corazón al Señor. ¿Cómo respondemos? Entonces dice, con entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Así que si estamos disfrutando plenamente que tenemos un Dios misericordioso, eso debe calar hasta lo más profundo y quedar escrito allí, para que desde allí brote, desde nuestras entrañas brote, para que se manifieste, ¿no? De quiénes somos hijos. Y hay que tener eso como esencia. Esa es la generación que Dios quiere que veamos, ¿no? Y que nosotros seamos y que estemos proyectando. En oposición
a la generación que levanta el enemigo. Vayamos entonces a la segunda epístola de Timoteo. Al capítulo 3. Versículo 1 al 5. ¿Lo tienes, hermano? Wow. Y sabete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios. Correcto. Y aún en el versículo 5 dice, algunos dicen que pueden tener apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos. Entonces dice, sábete esto, en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. Entonces son tiempos peligrosos por la clase de personas que se levantan. Dice, porque los hombres serán. Y comienza a escribir las características. Y desafortunadamente es lo que estamos viendo. ¿No? Es lo que estamos viendo. Han surgido esa clase de hombres. Han surgido esa clase de personas con esta clase de manifestaciones. Son tiempos peligrosos. Entonces, ¿el peligro dónde está? La ausencia de misericordia. La ausencia de misericordia. La ausencia de tener un corazón tratado por Dios, de tener un corazón lleno de lo que es la esencia misma de Dios y que pueda estar fluyendo. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar todo esto? Con una generación, con un diseño contrario. Manifestando misericordia. Misericordia. La misericordia de Dios. Es lo único. ¿Sí? Es lo único. Entonces, hoy en día uno queda atónito ante las, digamos, deplorables noticias que se puede oír, que uno puede entender, de hechos, como dice acá, no, crueles, de personas sin afecto natural, implacable, irreverentes, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, gente cegada por la soberbia. Esas se ha levantado. Y es una generación que atropella, es una generación que hace daño. Y uno ve, ¿cierto?, tristemente, noticias de cómo personas en los diferentes rangos de edades sufren consecuencias por este tipo de personas. Y entonces se necesita ¿qué? La generación contraria. La generación que se levanta con la misericordia de Dios, ha bebido del carácter de Cristo, ha bebido de Cristo, de su misericordia, y está siendo transformado y enriquecida para comenzar a comunicar esta gran verdad. Es el tiempo de contrarrestar todo eso. Siempre ha sido el tiempo de que vivamos de esto, pero hoy en día se necesita que se levante gente con misericordia, porque hemos entendido que nuestro Dios es misericordioso y nuestra manera de vivir tiene que ser también en esa manera. Dios nos lava, Dios nos perdona y también carga nuestro corazón con su amor, lo llena con su amor. ¿Para qué? Para que podamos verter esa misericordia hacia personas en diferentes tipos de necesidad. Hemos estado hablando acerca de obras de misericordia, ¿se acuerdan? Se dejó esa motivación y entendemos de que no es algo para hacer algo puntual. No, yo ya lo hice y entonces ya como que nos lavamos la mano, ¿sí? No, es algo continuo, porque la misericordia de Dios es para siempre y siempre la estamos bebiendo, siempre la estamos necesitando. Y Dios quiere entonces que también de manera continua estemos manifestando misericordia. Así que no nos cansemos de hacer el bien, sino perseveremos
debemos comenzar, ¿cierto? E incrementar mucho más todo lo que es las acciones de misericordia, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho, ¿sí? No dejarlo allí, porque no es porque, bueno, entonces llegó la época de ser misericordioso. Siempre es época. Amén. Siempre es época de ser misericordiosos. Siempre necesitamos un Dios misericordioso y Él está allí. Su misericordia no decae día tras día. Está allí y la hemos disfrutado. Todos los días la disfrutamos. Entonces, todos los días debemos manifestar también misericordia uno para con otros. Y ser misericordiosos con aquellos que Dios también coloca en un momento determinado testimonio en nuestro corazón, que de pronto no están en el radar cercano. Y era la tarea que habíamos recibido de parte de Dios, ¿no? Hacer misericordia a aquellos que no son cercanos, que no conocíamos, pero que el Espíritu Santo Dios los colocó para que comenzáramos a generar esas manifestaciones. Y entonces es muy importante tener en cuenta esto y afirmarlos. Acuérdense, hay dos simientes. La simiente del maligno, con las características que leíamos, levanta hombres con esas características. Y las noticias están llenas de esas manifestaciones. Pero también hay otras noticias que no se publican, pero que Dios levanta a ustedes y a nosotros, porque somos de la familia de Dios, para que hagamos obras de misericordia. Obras de misericordia. Y eso hace bien a la nación, eso hace bien absolutamente en todo. Es la manera también como bendecimos nuestra ciudad, nuestra nación. Dios quiere que se levanten siempre esto. Entonces mantengámonos firmes sin fluctuar en la esencia, la manifestación de misericordia. Va a enriquecer a muchos, pero también trae bendición sobre nuestras propias vidas. ¿Vas a decir algo? Sí, porque, a ver, cuando estamos hablando de los hijos del reino, es empezar a manifestar el reino de Dios y su justicia. Entonces no puede ser algo puntual, porque estamos llamados a manifestarlo, y en la medida que manifestamos, como vimos en el Salmo, dice cuál es el cimiento del trono, es justicia y derecho, y delante de su rostro es misericordia y verdad. En la medida en que esto se vuelve nuestra manera de vivir, el trono de Dios es como, a ver, voy a decir esto, voy a ilustrarlo. Es como si fuera que se está estableciendo ya una patica del trono. ¿Sí? No lo pensemos en diseño de silla solamente, pero sí. Entonces, sí, por eso no puede ser puntual, porque si solamente somos como religiosos de hacer algo porque me dijeron y me pusieron una tarea para hacerlo, pues simplemente es algo que va y viene. Pero cuando viene el establecimiento del trono, tiene que ser una constante la misericordia. Y ahí es donde, pensando en la nación, la iglesia o los hijos del reino somos los que manifestamos su misericordia, justicia, verdad. Bueno, todo lo que empieza es el trono. Si queremos que el trono de Dios se establezca en la nación, necesitamos mantenernos y sostenernos en todo lo que son dice Miqueas, ¿no? En amar misericordia, amar y hacerlo como un estilo de los hijos del reino. No existe entre nosotros el momento donde podamos decir, ahorita no me toca ser misericordioso. O sea, no existe en ningún momento natural, en este momento no. Somos misericordiosos. O sea, un fruto bueno, un árbol bueno, da fruto. Y lo que hablamos ahí se puede traducir en eso. Cuando hablaba de misericordia, todas son frutos, y lo habla en los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, entonces se manifiesta. Sí. Vayamos a Proverbios 11. ¿Sí? Sí, que cuando tú leías, decías, no lo leímos, pero decimos, no nos cansemos de hacer el bien. Es eso, ¿no? Ese es el bien que pasa adelante, debe pasar siempre delante de toda la gente. ¿Por qué? Porque el Padre es bueno. Y si tenemos su genética, pues siempre de nosotros saldrá bien. No podemos negar
es su misericordia que es para Viene, siempre. viene ese, cuando la visita dice pasar el bien, viene a lo que el Espíritu aplica en nosotros, ¿no? Sin esperar nada, o sea, pasa primero el bien, no espera, se portó bien, entonces no, pasa primero el bien sin esperar a cambio. La consecuencia de eso, bueno, va a ser todo lo que dice Arturito, o sea, uno va a comportar bien, va uno a dar frutos dignos de arrepentimiento, bueno, todas estas cosas, pero no espera primero eso para que primero pase el bien y viene el resultado. Claro, aún pensando en lo que en esta semana el Señor nos llevaba a meditar, que lo compartíamos, cuando Pedro y Juan estaban frente a la puerta de la Hermosa allí en el templo y ven a este hombre paralítico, y a mí me llamó la atención y quiero tomar esto porque dice, él se detuvo, el hombre estaba ahí paralítico mirando, esperando recibir algo, y puede cerrarse el corazón y decir, no, pues no tengo nada, aunque no tengo nada, pero ahí es donde viene desde lo entrañable y empieza a ser movido, y ese ser movido implica también obediencia, porque respondo al que está necesitado, no de lo que yo tengo, sino del bien que es él, y fluye y empieza a ser movido a amar y a hacer misericordia. Bien, miremos Proverbios 11, versículo 17. ¿Lo tienes, Estelita? El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Bien. Acá en la Biblia textual dice, el misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Entonces, fíjense algo muy importante. Estamos hablando de ser transformados, de crecer en nuestro carácter. Y la misericordia, dice este versículo, hace bien a nuestra alma. La misericordia desata toda una manifestación de sanidad, de transformación, de riqueza interna, personal. Dice, el misericordioso hace bien a su alma. Está fluyendo algo bueno y eso dice, hace bien a su alma. Es lo que Dios quiere. Siempre Dios quiere eso. Que nuestras vidas vayan dando fruto y ese fruto vaya sanando y vaya restaurando. La misericordia sana. El ser misericordioso sana, restaura nuestras vidas y nos lleva hacia adelante. Entonces es algo muy, muy importante para tener y experimentar en nosotros. El misericordioso hace bien a su alma, produce frutos y le enriquece para todo aquello que es grato delante de Dios y para seguir manifestando aún más, ¿no?, la clase de Dios que tenemos. Pero dice, el cruel daña su propia carne. O sea, el corazón duro, corazón endurecido, corazón indiferente, dice, daña su propia carne. Y aún más, el que va más allá, ¿no? El cruel, el que está atropellando, el que está hiriendo, el que es prepotente, el que es altivo, el que está siempre haciendo daño a los demás con su carácter, con sus acciones. Aún intencional, dice, daña su propia carne. Hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias. Entonces, al permitir que la misericordia se establezca en nosotros, estamos haciéndonos bien también nosotros mismos. ¿Sí? Y es una manera simplemente de la retribución de Dios en nosotros. Y debemos aprender a vivir siempre en esa dimensión. La misericordia hace bien a nuestra alma. Entonces, abracémosla, que sea una característica continua en nosotros. Y ahí mismo en Proverbios retrocedamos hasta el capítulo 3, el versículo 3. A ver, Anita. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Amados, escribamos eso en nuestras vidas, ¿no? Nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Que sea algo que esté siempre en nosotros. Que tomemos esa decisión
nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Que ese sea un sello distintivo. Así como cuando el Señor en Éxodo, delante de Moisés, se proclamó, ¿sí?, su nombre, hizo ver su misericordia, su gloria, hizo ver su gloria. Lo que manifestó allí, en dimensiones grandes de su gloria, era que Él es un Dios misericordioso. Misericordioso. Si tenemos un Dios misericordioso, ¿cómo hemos de ser nosotros? Misericordioso. Misericordioso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Que sea algo plenamente distintivo en nuestras vidas, que nos caracterice, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios de misericordia. De tal manera que no nos cansemos de hacer el bien. Mantengámonos y que Dios nos muestre, ¿cierto?, en medio de todo, la manera en que Él quiere que fluyamos en misericordia, porque eso es lo que está en su corazón. Él es Dios misericordioso. Nuevamente, por su misericordia estamos acá, ¿sí? Por su misericordia Cristo se hizo hombre. Cristo, por su misericordia, cargó nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Por su misericordia derramó su preciosa sangre para lavarnos, limpiarnos, para redimirnos y reconciliarnos plenamente con Él. Subió a los cielos, está ascendido y está en su trono de gloria, de poder, y ese trono se caracteriza ¿por qué? Por misericordia y verdad. Entonces, a donde vivamos, veamos, ¿cierto?, está la misericordia de Él envolviéndonos, y nosotros siempre queremos vivir en misericordia, pero también Dios nos lleva a manifestar misericordia. Así que todo aquello que hemos emprendido en obra de misericordia, no la dejamos de caer, sino la seguimos llevando hacia adelante, ¿sí? Así como el Señor dice, engrandeció su misericordia, pues también nosotros engrandecamos, quiere decir que damos nuevos visos de manifestación a la misericordia. Si hemos podido tener manifestaciones de misericordia hasta el momento, podemos aún llevarlas a nuevos niveles, llevarlas a nuevas dimensiones, y Dios quiere que lo hagamos. Así que, amados, dispongámonos en eso, que nuestras casas, nuestras familias también sean conocidas por casas de misericordia, familias de misericordia, ¿sí?, a través de la cual Dios fluye y Dios manifiesta lo que Él es. Él es misericordioso y quiere fluir a través de sus hijos que han entendido y son gente también de misericordia. Amén. Amén. Vamos a terminar orando y a seguir manifestando todo lo que es la misericordia de parte de Dios. Voy a pedirle allí que podamos orar, ¿de acuerdo? Ahorita, bueno, se sientan en libertad. Oraciones concretas, pero que nos sirva para seguir afirmándonos todos. Y todos en nuestra casa tenemos que también orar y tomar, ¿no? Este momento de oración también nos conectamos plenamente con el Padre para afirmarnos, agradecer en primer lugar su misericordia y agradecer que nos permite ser gente también misericordiosa. ¿Vale? Yo solo quería poner una cosa que me quedó sonando mucho, que Él es misericordioso y clemente. Me quedé pensando que era la clemencia. Y me encontré una definición que dice que es la virtud que modera el rigor de la justicia. Y me parece tremendo porque lo que hablamos desde cómo empezamos, terminamos. Y yo creo que aprendemos a establecer el trono de Dios cuando no nos sentamos en él, sino que nos ponemos delante y reconocemos quién está sentado. Entonces, cuando hacemos justicia, me acordaba del Salmo que dice que deseables son sus juicios, porque Él es misericordioso, y cuando Él hace justicia, decreta su juicio, es bueno. Y que cuando estemos en medio de las casas, en medio de los hogares, y digamos no es justo, o esas sensaciones de injusticia que producen ira, que no nos deja ser como Él es, que es misericordioso, sino que somos inmisericordiosos, sepamos que no estamos estableciendo el trono, y que con una forma real de poder establecer el trono de Dios aquí en la tierra es siendo misericordiosos. Amén. Amén. ¿Oremos?
Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Porque, como veíamos hoy, ninguno de nosotros es digno, Padre, y no habría nada, Señor, para continuar en pie y poder manifestarte si tú, Señor, no hubieras extendido tu misericordia Amén. hacia nosotros y hacia nuestras generaciones, Padre. Estos meses, Señor, tú nos has ministrado y nos has comisionado, Dios, en traer las buenas noticias, Señor, en como hijos de tu reino poder manifestar, Señor, tu reino en medio de la tierra, Señor, en medio de las naciones. Y yo vengo, Señor, a declarar lo que está en el pasaje de Isaías 61, Señor, donde como familia, Señor, con sumo gozo nos regocijamos en ti, y nuestra alma se alegra en nuestro Elohim, porque nos has vestido con ropas de salvación y nos has cubierto con el manto de la justicia. Y como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engala con sus joyas, declaramos, Señor, que así como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, nosotros, Dios, como simientes de hijos del reino, Señor, declaramos que tú haces brotar la justicia, y todas las naciones, Señor, verán los frutos que haces, Señor, el manifestar tu misericordia. Que en cada familia, Señor, en cada casa puedan manifestarse, Señor, los frutos de la misericordia que bendicen a la nación, que nos bendicen a nosotros, Señor. Traen vestiduras de salvación, Señor, y hacen brotar la justicia, Señor. Damos gracias, Señor, y con sumo gozo hoy nos regocijamos, porque tú eres misericordioso, Señor, y nos has abierto, Señor, tu trono para ir a Él y aprender qué es hacer misericordia, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, y bendecimos cada familia, cada casa, Señor, y enséñanos cada vez más, como decía Arturito, nos introduzcas en la profundidad de tus entrañas para poder, Señor, hacer misericordia desde lo más profundo, Señor, de nuestros espíritus. Amén. Gracias, Señor. Padre, quita toda dureza de nuestros corazones que no nos permiten ser sensibles a la misericordia que tú pones delante de nosotros, a aquellos momentos en los que tú nos has llamado a hacer misericordia y por la dureza de nuestros corazones no lo hemos hecho, Señor. Que seas tú, Señor, con tu misericordia, quitando toda dureza del corazón y poniendo tu misericordia como un río que fluye en cada uno de nuestros corazones, en cada familia, Señor. Y que donde quiera que vayamos, Señor, sea tu misericordia brotando en cada una de nuestras vidas, a todas las personas con las que podamos encontrarnos en el camino, Señor, y pongas delante de nosotros y podamos ser, Señor, tu voz, tu amor, tu abrazo para muchas personas, Señor, y sea tu reino, tu trono manifestándose y estableciéndose en las familias, en esta nación y en cada parte del mundo, Padre. Lloro para que tú nos des un corazón sensible, Señor, un corazón que no es egoísta y se centra en sí mismo, Señor, sino que viéndote a ti, viendo tu rostro de misericordia, puede establecer la misericordia a muchos, Señor. Gracias porque tu misericordia no solo es para unos pocos, Señor, sino que alcanza a generaciones y a millares. Y como familia, Señor, te damos gracias porque tu misericordia ha permanecido de generación a generación y sabemos que alcanzará a muchas más. Amén. Por eso te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre. Bendito Dios, tú nos enseñas en tu palabra que como hemos muerto
juntamente con Cristo, y nuestra vida ha sido escondida con Él en ti, Padre. Y que cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria a Dios. Que la gloria del Hijo, la gloria del que murió por nosotros, sea manifiesta en cada uno de nosotros a través de tu misericordia, bendito Rey. Amén. Que no haya entre nosotros, Dios, ningún espacio donde podamos llegar a pensar: hoy no me corresponde, hoy no debo, hoy no hago misericordia. Que no haya ningún espacio, Señor, sino que esa manifestación del Hijo, del que nos resucitó, del que se despojó de su deidad para reconciliarnos contigo en misericordia, sea manifestado cada día, Señor, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que decidimos, en lo que anhelamos, Dios. Siempre la manifestación de ese glorioso Hijo misericordioso, que nos reconcilió, que nos redimió, que nos resucitó, pero también, Señor, que nos transformó, que nos transfiguró. Gracias, Dios. Gracias, Dios. A ti la honra, bendito Rey, y las manifestaciones de misericordia en ti, por ti y para ti, bendito Rey. Padre, yo quiero orar en esta hora, viniendo a aprender misericordia, mirando tu rostro, Señor, exponiendo nuestro corazón y reconociendo que hemos sido reactivos, Señor, que muchas veces no somos lentos para la ira, sino que a veces es lo primero que encontramos, Señor, en muchas oportunidades. Y yo quiero venir a exponerle esta reactividad que se ha pasado de generación a generación, Señor, y aprender de ti misericordia, Señor. Venimos a aprender de ti misericordia y declaramos que es tu misericordia y tu clemencia, Señor, tu verdad, tu fidelidad y tu justicia, Señor, la que se ponen como cimientos, Señor, y establecemos tu trono reconociendo que solo hay uno que pudo venir a mostrar cuál es el verdadero juicio, cuál es la verdadera justicia, Señor. Te ponemos, Señor, a ti como el único carácter, el carácter del Hijo que debe establecerse en nuestra genética para mostrar tu reino, Señor, para mostrar de dónde somos y a quién pertenecemos, Señor. Amén. Ponemos nuestra mirada, Señor, en ese rostro misericordioso, en esa mirada que refleja desde sus entrañas lo bueno que eres tú, Señor. Levantamos ese rostro en la nación, en nuestra familia, para que muchos, Señor, muchos te vean a ti, Sí, y puedan ver ese rostro misericordioso que ve lo bueno. Deseamos tus juicios, Señor. Deseamos tus juicios. Que se derrame tu misericordia en nuestros hogares y nuestro corazón, Señor, y que se vea manifestado en eso, en nuestras reacciones, en nuestro trato, Señor, entre esposos, entre hijos y papás, y aún cuando estamos manejando en la convivencia, Señor, en cualquier momento, Señor, tú nos recuerdes una y otra vez que tu misericordia, Señor, es para siempre. Amén. Te amamos, Padre. Gracias. Gracias, Padre, yo vengo en esta hora a pedir por las personas que necesitan ser fortalecidas, que puedan entender que si lo miramos a Él, vamos a tener la fuerza para correr presurosos a hacer lo bueno. Y de esta manera podremos ir de gloria en gloria y ver desde arriba y poder reflejar su rostro. En el nombre de Jesús.
Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, porque no apartas tu rostro de nosotros, Señor. Y hoy nos exponemos a tu luz, Señor, toda dureza en nuestro corazón, en nuestras reacciones, en nuestro carácter. Y que sea quebrado, Señor. Queremos ir y ser esa expresión tuya en todas las personas, Señor, de misericordia, y que en nosotros se vaya desarrollando cada palabra que tú has dado, Señor, que es buena, y que todo lo que se ha querido venir a establecer de mal, Señor, de reacciones, es sacado, Señor, porque cuando tu luz se presenta en nuestras vidas, la oscuridad se va, Señor, y toda dureza es quebrada. Padre, gracias porque no cae tu ira sobre nosotros, sí tu corrección, porque nos amas, pero no tu ira, Señor. Y queremos aprender de ello, seguir viviendo y expresándolo a todas las personas. No nuestra ira o nuestro juicio, Señor, sino queremos seguir aprendiendo de ti. Así que hoy levantamos nuestro rostro, ponemos nuestros ojos en ti, Señor, y que cada día caminemos conforme a ello. Que no nos olvidemos o nos apartemos, sino que eso sea lo que marque cada día nuestros pasos, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras casas, y todos los que estamos en esta conexión, Señor, unidos, que aprendamos a vivir y a expresar tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por todo lo que nos sigues enseñando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados, hemos sido ministrados y bueno, tenemos también una grata sorpresa que queremos compartir. Entonces, algo hermoso que ha pasado aquí en la familia Escobar Suárez. Dios añade bendición. Y ustedes de pronto, ¿no?, se han preguntado, bueno, ¿quién es esa pequeñita que estaba por allí, que salía, que se dejaba oír? Pues bueno, es tiempo de presentación de esta bebé. Dios ha añadido a la familia y ha añadido también a la congregación. Entonces, cuéntenos, Armando y Estelita. A ver, Estelita. Bueno, les presentamos a Juanita. Juanita es una bendición que el cielo envió, nos entregó. Es una historia larga, pero básicamente el año anterior, en diciembre, nos enteramos de la posible venida, pues no teníamos claro que ya existía, pero de la posible venida de Juanita. Y pues la mamá es una habitante de calle. Comenzamos a clamar. El Señor colocó ese anhelo y esa misericordia que hay en Él, la colocó en nuestro corazón. Comencé a clamar yo porque me enteré, y cuando recibí como una respuesta clara de Dios, lo compartí con mi familia y ahí Él comenzó a responder. No teníamos conocimiento de mayor cosa, sino de que ya existía. Y bueno, el Señor fue abriendo, uniendo, entrelazando todo. Y pues para resumirlo, hoy la ven aquí en nuestras manos. Fue una generación que se le arrebató a tiniebla, o muchas generaciones que se van a desprender de ella, arrebatadas e injertadas en la vida verdadera, y ahora esas generaciones pertenecen al Padre. Sí. Y Juanita es una cuarta generación, entonces es donde podemos lograr levantar ese sello de orfandad y poder establecer las nuevas generaciones con la genética del Padre. Así que hoy estamos con toda la familia, así que vamos a hacer algo espiritual que la vamos a presentar delante del Padre. Como dice Estelita, ha sido arrebatada y dando un testimonio desde el cielo a la tierra de que hay generaciones que son rescatadas de la tiniebla y son establecidas en el reino. Amén. Bueno, entonces vamos a acompañar. Lógicamente ellos lo presentan por la autoridad que ya pues les dieron ellos, ¿cierto? Y espiritualmente, y nosotros oramos también. Pero llamamos a Dani. ¿Sí? Dani.
Invitamos a la hermana mayor y al hermano mayor. Ella es Juanita. 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 Juanita Ríos Escobar. Bueno, haremos con Armando y Estelita presentando delante de Dios, Padre, delante de su trono. te damos gracias primeramente, Señor, por el privilegio que nos das de tomar generaciones que querían ser instauradas, Señor, en el diseño pervertido, en el diseño distorsionado. Y nos permitiste, Señor, reconciliar contigo estas generaciones que hoy presentamos delante de ti, ante tu trono, Señor. Las presentamos y declaramos por el nombre de Cristo que son generaciones injertadas en la vid verdadera, injertadas en la vid que las limpia con su palabra, que las levanta para que lleven mucho fruto y para que ese fruto permanezca, Señor. Estas generaciones son tuyas, te pertenecen, Señor. No queremos usurpar ninguna identidad, no queremos usurpar nada, simplemente, Señor, queremos ser guiados y sustentados por ti, bendito Dios. Que sean tus preceptos, que sean tus normas, Señor, que sean tus mandamientos los que nosotros podamos inculcar, podamos con testimonio transmitir a estas generaciones, bendito Rey. Gracias, Dios, gracias porque tú nos das la semilla y el fruto lo das tú también, bendito Rey. Guíanos, Señor, a hacer lo recto, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre delante de ti y transmitirlo de generación a generación. Y en esta cuarta generación, Señor, que presentamos delante de tu trono, rompemos, Señor, rompemos toda iniquidad y se cumple tu palabra. Tú haces favores a millares, a los que te amamos y guardamos tus mandamientos, Dios. Establecemos esta generación y renovamos el pacto de las generaciones del Hijo, la simiente verdadera instaurada, no solamente en ella, sino ella instaurada en ti, bendito Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, papá. ¿Qué pasó, Juanita hermosa? Y declaramos, Señor, que la genética del Padre es establecida sobre él. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú no desechas, sino que tú atraes. Y así declaramos, Señor, en la vida de Juanita, no fue desechada por ti, sino fue atraída por ti, Señor. Gracias por utilizar, Señor, la vida de Armando, Estelita, de toda su familia para atraerla hacia ti. Y les bendecimos a ellos, Señor, para que toda la sabiduría, todo el recurso, Señor, que necesitan en esta bendición, Señor, de levantar a Juanita en tus caminos como una mujer de Dios, ellos, Señor, tengan la abundancia tuya. Los depósitos de sus vidas sigan siendo ensanchados en la sabiduría, en el recurso, absolutamente en todo aquello, Señor, para que tu nombre sea plenamente glorificado en la vida de Juanita, Señor. Les bendecimos como hogar, les bendecimos como familia y declaramos, Señor, tu gracia y tu misericordia abundando, Señor, sobre ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es presentada delante de ti, Juanita, Señor, y esta familia una vez más, para la confirmación de tus buenos propósitos, Padre. Gracias por tu obra poderosa y maravillosa. Les bendecimos y Juanita es bendecida, Señor, con tus pensamientos de paz y de bien, Señor. Declaramos que se establece la plenitud de tus pensamientos de paz y de bien para con ella. Y eres tú el que le das gracia para crecer, Señor, protegida y guardada por ti, bendito Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Es que tenemos una comisión. Ahí está la comisión. Bueno, vamos a traer, sí, por favor, gracias. ¿Ayudas? Les ayudas un poquito, por favor.
tenemos una comisión. Y ya les comparto. Esto también es un diseño muy, muy especial porque los jóvenes en la congregación, que son Semilla, se han reunido para poder entre todos poder traerles estos regalos para Juanita. ¿Sí? Entonces sé que no los van a poder destapar ahorita, pero vamos a entregar para que sepan todos, amados, que esto es parte de lo que es amar misericordia. Y son parte, y como ellos, bueno, muchos de ustedes están ahí, pero sé que también era sorpresa. Ellos quieren ser parte de sembrar en las generaciones y establecer nuevos tiempos, como lo que es el testimonio de Juanita. Así que yo voy a pasar, pero pues después les vamos a pedir que graben un video cuando los destapen. Claro, si quieren ir destapando alguno para que amados, espero que haya abundancia. Amén, muchas gracias, Semilla. Amén, amados, gracias. Dentro de cada paquetico son cosas que vienen de 12, o sea que hay dentro del paquete. Mira, tuyo sigue siendo muy bendecida. Así que además damos ese testimonio, ha sido súper bendecida. Bueno, amados, con este gozo y con esta alegría. Perdóname. Acá están que estos son pañitos, estos pañitos, más pañales que siempre son bienvenidos. Por favor. Así que les bendecimos. Gracias. Les amamos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Compartimos la bendición de Juanita. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Shalom. Los amamos. Shalom, bendiciones.